Mi nombre es Jan Sanabria, soy el director del Comité Permanente de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de la Universidad de Carabobo, sede Valencia. Como les comentaba temprano a través del grupo de WhatsApp, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Diversidad Sexual. Por tal motivo, desde la Universidad de Carabobo hemos organizado esta videoconferencia junto a la doctora Analeda Regalado, quien es médico cirujano egresada de la Universidad de los Andes en el año 2006 y médico psiquiatra egresada también de la Universidad de los Andes en el año 2002, además de ser docente universitario, y quien va a estar conversando con nosotros el día de hoy acerca de las consecuencias psicológicas de la discriminación por diversidad sexual. De antemano, muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos un poco acerca de sus conocimientos en este día. Y bueno, bienvenidos a todos. Adelante, doctora. Gracias. ¿Se oye, Jan? Buenas tardes. Sí, sí, lo escucho. Sí se oye. Buenas tardes. Feliz día. Muchas gracias por la invitación, sobre todo al futuro colega Jan Sanabria, presidente del Comité Permanente de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de la Universidad de Carabobo, sede Valencia, y también a mi colega, la doctora Neida Duarte, quien me recomendó desde Colombia. Un placer, saludos a quienes están presentes. Comenzamos a conversar. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy y poder relacionarme con ustedes en un tema tan importante y poder despejar las dudas que puedan tener. Espero que sea de ayuda mi presencia en esta actividad. Ninguna persona, ningún ser humano debería ser discriminado por ninguna razón inherente a su naturaleza sexual, a su aspecto físico, a ningún tema racial, a su opinión política, a su inclinación espiritual, religiosa, nada de eso. Y nosotros pues actualmente nos encontramos en este tipo de situaciones y todavía estamos discutiendo estos temas por décadas y décadas. Pasamos la otra diapositiva, Jan. Nadie entonces debería ser discriminado por ninguna de estas razones. Fíjense que actualmente han transcurrido 30 años desde la despatologización de la homosexualidad. O sea, la lucha actual está por despatologizar la transexualidad. Y todavía, después de 30 años de retirar la homosexualidad de los manuales de clasificación de enfermedades, estamos lidiando con eso. O sea, vamos como disparejos. Primero terminamos tomando decisiones académicas, teóricas, estadísticas, y pasan décadas y décadas y las personas no terminan de cambiar todavía su manera de comportarse y su manera de pensar, que es más difícil todavía. Cuando me refiero a despatologizar, es a quitarle el título de patológico, el título de enfermedad, retirarlo de las listas de los manuales de clasificación, el de CIE-10, que vamos a empezar a trabajar pronto con el 11, Clasificación Internacional de Enfermedades, y del DSM, que es el apartado para patología psiquiátrica, patología mental, donde también se tienen que hacer estos cambios. ¿Okay? Por ejemplo, hablando de una patología bastante frecuente, como lo es la disforia de género, yo me pregunto qué tan frecuente sería la disforia de género si la humanidad en realidad respetara el género, porque sabemos que la disforia de género es un malestar interno, es un malestar como de una inconformidad, porque no es congruente la identidad de género de la persona con el sexo que le ha sido asignado al nacer por sus características físicas. Entonces, me pregunto, si nosotros no estuviésemos como humanidad atacando a todas las personas por sus diferencias o por sus particularidades, ¿cómo sería la estadística de la disforia de género en realidad? Entonces, pues son casos que hasta ahorita están empezando a trabajar de manera conjunta, porque los médicos también hemos sido poblaciones rígidas, mentalmente rígidas en cuanto a tolerancia, imponentes en cuanto a criterios, y también pues ha sido súper complicado poder convencer a los colegas de que reciban, respeten, toleren y ayuden a los pacientes. Esta parte en la que me pregunto qué pasaría si la humanidad empezara a respetar el género. Tenemos que darnos cuenta que cuando hablamos de humanidad, hablamos de todos nosotros como colectivo.
Y muchas veces lo que estamos viendo es esto, es como la representación del colectivo en el sufrimiento de cada uno de nosotros. Pero muchas veces no nos dedicamos a trabajar lo que implica cada uno de los individuos que componemos esa humanidad. Sí, la sociedad tal cosa, las personas tal cosa, pero no nos damos cuenta que los cambios comienzan a realizarse de manera individual. Por ejemplo, cuando empezamos a crear en nosotros mismos como individuos lenguajes de tolerancia con temas sexuales y con todo tipo de temas, tenemos que comenzar primero por corregir nuestro discurso, nuestro lenguaje, porque el lenguaje es algo que podemos a voluntad dominar un poco. En cambio, ya nuestros sentimientos y nuestro pensamiento vendría después. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es empezar a usar un lenguaje respetuoso, tolerante con los demás, tolerante incluso con la gente diferente a nosotros. Entonces, todas estas cosas que vienen pasando en bloque, en masa, inician siempre desde lo individual y después se convierten en problemas completos que van a afectar a la humanidad. Si puedes, Jan, cambiarme la diapositiva. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dijo en 1948, esto en el primer artículo: todos los humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Suena súper bonito, súper poético, pero entonces no sé cuántos años tienen que pasar para que nosotros podamos internalizar esta Declaración Universal de Derechos Humanos y esta obligación que tenemos todos con nosotros mismos y con los demás de portarnos entre iguales como si fuéramos iguales en realidad. Y parte del principio de la humanidad es que nosotros, de la dignidad, perdón, es que nosotros tenemos que reconocer a los demás como a nosotros mismos, iguales, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Y en todo esto estamos trabajando. Fíjense que en 1948 no es tan lejos si nos ponemos a ver que 3 años antes de eso se terminó la Segunda Guerra Mundial y estaban matando personas por temas raciales y temas políticos y todo esto. Millones de personas se exterminaron. Y más o menos 15 años después de esto, todavía se estaba librando la batalla de los derechos de raza en Estados Unidos. Todavía hay países donde no hay ningún tipo de libertades de estas básicas que para nosotros ni siquiera se han visto limitadas. Entonces, pues, al lado de todas esas luchas y de todo ese atraso que ha presentado la humanidad, esa lucha de unos contra otros, nos vemos demasiado ambiciosos, queriendo despatologizar la transexualidad. Pero esa es la lucha que tenemos que dar nosotros y pues tengo entendido que la mayoría de los que estamos conectados acá estamos en Venezuela, están en Venezuela. Yo estoy desde Colombia en este momento, pero vivo en Venezuela. Y bueno, para nosotros también es sumamente ambicioso ponernos a debatir sobre temas de derechos sexuales, sobre temas de derechos reproductivos, cuando nosotros ni siquiera tenemos las mínimas condiciones de existencia humana básicas. Y todavía estos temas siempre como que quedan a un lado, porque estamos todos luchando por la supervivencia. Pero tienen que haber espacios como estos y agrupaciones como estas que siempre estén liderizando, que no olvidemos lo importante de nuestra existencia individual y grupalmente, independientemente de todo lo que esté pasando paralelo y alrededor de nosotros. Entonces, pues no olvidemos que esto está declarado y aceptado, pero no lo estamos cumpliendo como individuos y mucho menos como comunidades. Pasamos la diapositiva, por favor. Cuando me pidieron hablar sobre las consecuencias psicológicas de la discriminación por razones sexuales, quiero que sepan que es importante considerar esto como en un espectro completo, como una escala de grises, que puede ir desde un sufrimiento leve, un displacer, una incomodidad, hasta una enfermedad mental crónica e incluso llegar al suicidio. Entonces, en todo este espectro se encuentran tipificadas las consecuencias que tiene esta situación en las personas que son víctimas de discriminación por razones de diversidad sexual. Por ejemplo, los primeros sufrimientos comienzan en el hogar. Aquí todos tenemos historia, aquí todos fuimos niños y sabemos que nacimos en una
familia que tenía ciertas particularidades no tan saludables, no tan progresistas, y podemos darnos cuenta que nuestros primeros sufrimientos vienen de ese lugar. Por ejemplo, hay una página que se llama liberate.co, que es de acá de Colombia, que habla de que el 40% de los jóvenes sin hogar que se encuentran en situación de calle son pertenecientes al grupo LGBT, a la comunidad. Fíjense ustedes, el 40% de los jóvenes en situación de calle. La mayoría de los casos que comienzan a suceder en el hogar, que comienzan con palabras, con frases, con comparaciones, con una exigencia de que tenemos que comportarnos todos de la misma manera, vestirnos todos de la misma manera y parecernos a los modelos que en las familias consideran como normales. Desde esos primeros sufrimientos que empiezan en privado, comienzan las enfermedades mentales de la infancia. Nosotros en los consultorios de salud mental, a las personas que tienen acceso, que son pocas, les escuchamos desde la infancia, queriendo morirse porque no son dignos del respeto en la casa, porque no se parecen a fulanito de tal. Entonces todas estas cosas comienzan a ocurrir muy en privado, muy dentro de la habitación. Y la comunidad no sabe que la persona desde que nace y empieza a darse cuenta que tiene algún tipo de particularidad que no se parece a lo de los demás, está empezando a sufrir. Luego ese sufrimiento de la infancia, del hogar, comienza a hacerse visible en la escuela. Para que nosotros, los profesionales de salud mental, tengamos acceso a los sufrimientos de los chicos, de los menores, por lo general, nuestro canal de comunicación son los docentes. Sí, es muy difícil que en una casa esté ocurriendo situaciones de discriminación, de maltrato, de irrespeto, de abuso muchas veces, y sea de la misma casa que venga la queja al consultorio o al hospital, porque se supone que el delincuente, el victimario, el maltratador o la persona ignorante que está ocasionando esto está en casa, entonces no se va a acusar a sí mismo. Cuando los niños llegan a la escuela es cuando los docentes y los demás compañeros comienzan a notar situaciones particulares que son las que hacen que lleguen a nosotros. De ahí también como la situación de como impotencia que tenemos en este momento, porque no tenemos acceso a los menores de edad, porque no tenemos la posibilidad del puente que hacemos con el docente. Entonces están pasando cantidad de cosas terribles en las casas, en silencio, porque no tenemos ningún niño en la escuela que se porte distinto, que se sienta distinto y que la maestra venga a exigir que nosotros le atendamos. Están pasando muchísimas cosas terribles, maltratos, violencia física, sexual, psicológica, abusos de todo tipo, negligencia, y nosotros no tenemos acceso a los muchachos hasta que se pueda volver en algún momento a tener una normalización en las actividades escolares, que no sabemos cuándo va a hacer eso. En la escuela, por ejemplo, hay un estudio hecho en Estados Unidos reciente que dice que el 85% de los casos de bullying tienen que ver con características, con situaciones, con temas relacionados con la diversidad sexual. O sea, eso es casi todos. Por otro lado, el 30% de los casos de estos chicos que han sido maltratados o estas chicas que han sido maltratadas en el colegio terminan en deserción escolar en Estados Unidos, en el abandono de la educación de los menores de edad, terminan retirándose, 30% de los que son víctimas de este tipo de maltrato. Entonces, que digamos nosotros que todo ser humano tiene derecho a una educación en una institución donde no se sienta juzgado, donde no se sienta maltratado, y esto va desde la educación preescolar hasta la educación universitaria, la educación superior. Entonces muchas veces hay estas personas que están en contra de todo, que todo lo critican, que contra toda lucha se atraviesan. Fíjense, por ejemplo, están diciendo que las comunidades LGBT están queriendo tener universidades exclusivas en los Estados Unidos. Es que nosotros no estamos diciendo que hay universidades exclusivas para nadie, sino que tenemos que garantizarle los espacios educativos suficientemente respetuosos a todas las personas. Y si yo soy en una institución donde me van a faltar el respeto, donde me van a juzgar, donde me van a excluir, yo tengo derecho entonces a que el Estado y a que la comunidad me garantice una institución diferente, un aula de clases diferente, simplemente para que me respeten, hasta que la gente aprenda a respetar. Entonces todas estas cosas
para muchas personas que no han estado experimentando en su propia historia o acompañando a alguien en su sufrimiento, consideran que son exigencias excesivas, que son malcriadeces o que son excentricidades. Y la verdad no es así. Fíjense que esto persiste también en la vida laboral, sigue continuando en la vida del adulto. Por ejemplo, también revisamos estudios de Estados Unidos. Dice que el 42% de las personas de la comunidad LGBT entrevistadas en un estudio han sido víctimas de discriminación laboral por razones relacionadas con la sexualidad, independientemente de las otras razones por las que puedan discriminar a una persona. 42%. Y también el estudio dice que 40% menos son llamados las personas miembros de la comunidad a las entrevistas de trabajo luego que empiezan el proceso de selección. Entonces, esto no son cuestiones que son subjetivas, son cosas que están cuantificadas y que están pasando y que parece que la gente se está haciendo los locos, como que no es con ellos, como que no es su responsabilidad, ni de unos padres, ni de los docentes, ni de los gobernantes, ni de nadie. Entonces, todas estas cosas son súper importantes que las sepamos. Comienzan en el hogar, se hacen visibles en la escuela, son muchas de las causas que ocasionan la deserción escolar y el abandono del hogar para estar en situación de calle, y son personas que están viéndose limitadas desde el punto de vista laboral, académico, en toda su vida. O sea, es la existencia completa la que está limitada y la que está siendo entorpecida por el resto de la humanidad. Pasamos porfa la diapositiva. Fíjense acá algunos ejemplos de las tres condiciones psiquiátricas, psicológicas más frecuentemente estudiadas en las personas miembros de la comunidad. Por ejemplo, fíjense, la población mundial tiene un riesgo de 4.4% de las personas del mundo tienen riesgo de enfermar de un trastorno depresivo, ¿sí? 4.4 de cada 100 personas. Si la persona es miembro de la comunidad, o sea, si la persona tiene alguna condición distinta para los demás, como ser LGBT, fíjense que tiene 6 veces más posibilidades de enfermar de depresión. O sea, estamos hablando del 4.4% multiplicado por 6. Es como más del 25% de la comunidad LGBT tiene riesgo de depresión. Entonces, no estamos atendiendo el tema preventivo, pero igualito se está deprimiendo la gente, igualito una persona deprimida es una persona que genera altos costos en el sistema de salud, menos rendimiento laboral, que puede enfermarse de otras cosas, llegar a complicarse con psicosis, con suicidio. O sea, están pasando estas cosas. Por ejemplo, la segunda de las condiciones que coloco acá, abuso de sustancias y alcohol. Se dice que más o menos el 10% de la población abusa de sustancias y o de alcohol. En las personas de la comunidad, 3 veces más el riesgo. Estamos hablando de 30%, no del 10% de la comunidad general, de la población general. En intentos de suicidio, los datos antes de la pandemia estaban calculados en que cada 40 segundos se suicidaba una persona. Antes de la pandemia, o sea, tenemos hablando no sé cuántos minutos acá, deben haber ocurrido ya varios suicidios mientras que estamos hablando. Desde que se los dije han pasado 2. Entonces, en las personas miembros de la comunidad LGBT tenemos 9 veces aumentado ese intento de suicidio. Si nos guiamos por los datos previos a la pandemia, estamos hablando de que cada 40 segundos se podrían estar suicidando 9 personas, 9, no una. Si vamos a extrapolar este riesgo de esta manera. Entonces, todas estas cosas son datos llamativos, no son subjetivos, hay que tomarlos en cuenta y son sumamente graves. No sabemos exactamente actualmente en pandemia cuáles son los datos de trastornos depresivos que han aumentado, abuso de sustancias y alcohol que ha aumentado y obviamente los intentos de suicidio también. Todos estos datos están calculados previos a la pandemia, ahorita son muchos más. Entonces, todo esto que está ocurriendo tiene que ser como un llamado a la tolerancia de la población en general y un llamado también a las personas miembros de la comunidad,
para que conozcan acerca de esto, puedan ayudar a los demás y sobre todo puedan ayudarse a sí mismos también. Porque en realidad cuando tenemos un sufrimiento, la persona más interesada en mejorar somos nosotros. A los demás no les vamos a hacer prioridad, lamentablemente. ¿Ok? Entonces es súper importante que tengamos todo esto súper claro. También hay otro poco de trastornos que pueden ocurrir. Todo tipo de trastornos psiquiátricos que ocurren a consecuencia de un trauma en la población general también ocurren en la población que es víctima de discriminación. Por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, los trastornos de adaptación con síntomas de ansiedad, depresivos o mixtos. Hay varias enfermedades mentales tipificadas que se originan a raíz de la discriminación o que se complican a consecuencia de la discriminación. Por ejemplo, una patología psiquiátrica que ya la persona la tenga diagnosticada o tenga la susceptibilidad, obviamente si es víctima de discriminación, esto aumentará muchísimo más. Entonces, fíjense, todo lo que está relacionado con la existencia humana se ve limitado en una persona que es discriminada. Y una persona que es discriminada por sus iguales, por los demás seres humanos que son tan dignos como esa persona. Entonces todo esto está pasando y todo esto hay que hacer un llamado. Y lo primero que tenemos que cambiar nosotros es el lenguaje, es la manera de hablar, la manera de dirigirnos a los demás y convertirnos en personas más tolerantes, no solo en temas sexuales, sino en todo tipo de temas, porque todos somos diferentes. Y de algún modo hemos sentido discriminación o estar comparados o que se nos exija hasta fingir lo que no somos para tener una entrevista de trabajo, para tener alguna posibilidad de estudio, para poder vivir en una comunidad, prácticamente disfrazarnos para poder existir. Entonces todo esto es sumamente grave. ¿Qué les puedo aconsejar, muchachos? Pasamos la diapositiva, muchachos y muchachas. Algunas recomendaciones, pueden haber muchísimas más, pero en estos 5 grupitos de recomendaciones dejé las que considero prioritarias en este momento. Primero que todo, trabajar en una autoimagen digna. ¿Qué les digo yo como médico que soy hace 15 años y como psicoterapeuta que soy, que trabajo psicoterapia de apoyo, de gente que va voluntariamente a la consulta? La mayoría de mis pacientes son gente sana que va porque quiere, no gente que va obligada, ni gente que utiliza hospitalización o psicofármacos de alta gama, nada de esto. Son gente que va porque tomó una decisión de mejorar. Son personas sanas, como los que estamos aquí el día de hoy, que estamos haciendo esto a voluntad y para tener un poquito de conocimiento y ser un poquito mejores personas cada día. A este tipo de gente es a la que le estoy hablando. Trabajar en esta autoimagen es fundamental. ¿A qué me enfrento yo, por ejemplo, como médico, desde que empecé a ejercer mi rural en el 2006? A personas pertenecientes a la comunidad LGBT que se sienten condenadas, Por ejemplo, en el medio rural es muy común que las personas que son de diversidad sexual sientan que van a tener que padecer de VIH, por ejemplo, porque ese es el destino de todos. Eso no es así, eso no es así. Cualquier persona con cualquier situación de vida podría tener VIH. Hay situaciones que aumentan el riesgo, obviamente, pero no es una cosa a la que tienen que estar completamente resignados. Otra cosa, las personas que son de la comunidad LGBT y tienen diagnóstico de VIH, muchas veces también se sienten condenados a muerte por eso. La vida puede ser perfectamente normal en cualquiera de nosotros que tenga cualquiera de esos diagnósticos si tiene suficiente atención médica y tiene unos hábitos saludables. Entonces la primera imagen digna de ser humano que yo tengo que ver en el espejo es la mía. Y esto es un llamado para todos. No estemos esperando que desde afuera venga solamente la solución, que solamente desde afuera venga el respeto cuando yo me siento acomplejada por lo que yo soy. Yo me siento menos que los demás, yo me siento poco merecedora de respeto. Entonces es súper importante que hagamos esto, que tengamos esto muy presente, sobre todo también ese choque, ese colapso que hay con las creencias espirituales. Nosotros todos tenemos derecho a creer o no creer en un Dios o en alguna energía superior. Y todos tenemos derecho a pertenecer a la religión que queramos siempre y cuando se nos respete. Y muchas veces la interpretación de las líneas teóricas de una religión, que es una mitología como la católica o las mitologías politeístas, las que vienen de cristianismo y las que no, muchas veces la explicación que algunas personas dan de esas teorías
hace que nos sintamos excluidos y que no sintamos que pertenecemos espiritualmente a ningún grupo. Nosotros tenemos que buscar sanarnos espiritualmente y pertenecer, si nosotros queremos, a donde seamos bien recibidos, y vamos a ser bien recibidos cada vez más porque estamos todos en una lucha en grupo y estamos todos en una lucha individual. No se perciban condenados, condenadas, no se queden callados con esos conflictos espirituales. Muchos de nosotros podemos estar ahí para dar ayuda y mucha gente que pertenece a grupos espirituales también está abierta para eso. Otra cosa súper importante, el tema de la promiscuidad. No por ser un miembro de la comunidad LGBT tengo que ser una persona promiscua. No tiene que ser saludable el concepto de promiscuidad para ninguna persona, sea o no miembro de la comunidad LGBT. Eso también es importante, que lo he visto yo en mi trabajo atendiendo personas individualmente que consideran que es completamente normal. La promiscuidad no es exclusiva de ningún grupo, pero sí me he dado cuenta con los pacientes de la comunidad que tengo que lo consideran como parte de su proceder. El tipo de recreación que están escogiendo, todo eso también. La primera imagen de dignidad que tenemos que tener es de nosotros mismos, y lo primero que tenemos que respetar es a nuestra mente, a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo. Antes de empezar a pelear en la calle y a exigir la lucha el derecho, tenemos que garantizarlo nosotros mismos, porque nosotros somos los garantes de nuestra salud y de nuestra vida. Importante esto, la autoimagen digna, por favor, que es parte de lo que he tenido como frustración en la experiencia de atención individual de pacientes. Otra cosa con los derechos. Es importante que cada uno de nosotros conozca cuáles son sus derechos, que no se deje pisotear los derechos en ningún lugar, ni en la comunidad, ni en el sitio donde estudia, ni en el sitio donde trabaja, ni en la familia. Si uno está claro, si uno conoce acerca de sus derechos, puede exigirlos con muchísima propiedad, sin necesidad de llegar a la violencia, sin necesidad de llegar a hacer exposiciones públicas de ningún tipo de situación que pueda alterar el orden público. Simplemente conociendo los derechos propios y los derechos de los demás, podemos tener una convivencia más saludable. Entendemos que los derechos de los miembros de la comunidad están siendo vulnerados de una manera exagerada, y para eso estamos todos trabajando en grupo para poder lograr igualdad en realidad, equidad en realidad. Pero siempre es importante que la persona lea, que la persona estudie y sepa sus derechos claramente para que pueda exigirlos, y que conozca con qué tipo de personas puede asociarse para defender sus derechos en caso que lo necesite. A esto me refiero, trabajadores de situaciones legales, sociales, de salud, saber con quién contar para defender los derechos. ¿Okay? Tenerlos escritos, tenerlos aprendidos y ponerlos en práctica. Otra cosa, la búsqueda de un lugar seguro es fundamental. No podemos quedarnos exigiendo tolerancia en un lugar donde la gente es intolerante, donde la gente es violenta. Yo tengo que buscar vivir donde a mí me van a respetar, interactuar con las personas que me van a tratar tan dignamente como yo a ellos. Muchas veces quedarnos en un sitio donde nos ocasionan sufrimiento, donde nos maltratan, tratando de lograr que el cambio ocurra en ese lugar, hace que nosotros nos expongamos muchísimo más a maltrato. Esto en todos los temas, no solo en temas sexuales. La búsqueda del lugar seguro es uno de los consejos que siempre tenemos que tener en cuenta para darle a los demás. Un lugar donde no haya juicio, donde no haya maltrato, donde yo sienta que pertenezco y que los demás también cuenten conmigo. En ese mismo lugar seguro debo buscar cómo relacionarme con personas que me suman, con personas que me tratan dignamente, con personas que me apoyan, que me escuchan, y a los que yo también puedo escuchar cuando tienen necesidad de apoyo, de ayuda. Unas amistades saludables, grupos sociales saludables, grupos con quien estudiar, hacer deporte, que yo me sienta contenida en el momento donde tenga necesidad psicológica, donde esté fracturada un poquito mentalmente, tener ese abrigo de las demás personas. Buscar ayuda, que es el que está en azul, fundamental. Y siempre es bueno, así como hacemos esa labor de detectives, stalkeando gente en las redes sociales, asimismo deberíamos hacer la labor de detectives stalkeando a los profesionales que nos prestan servicio, a los psiquiatras, a los psicólogos, a los orientadores, a los líderes espirituales, a los abogados,
porque muchas veces nos vamos a ciegas a buscar ayuda con toda el alma abierta, con toda la sinceridad, con toda la confianza y nos conseguimos a una persona prejuiciosa, a una persona homofóbica, a una persona maltratadora. Entonces es importante, si yo voy a buscar ayuda, que tengo que hacerlo como ser humano, porque yo solo no puedo con todo, tengo que saber muy bien a qué profesionales voy a acudir, qué tipo de persona es la que me va a atender, a qué tipo de persona le voy a contar mi vida, porque si no entonces vamos a andar de persona en persona contándole todo a todo el mundo, empezando de cero, recibiendo maltratos, malas caras, prejuicios. La mayoría de los profesionales son prejuiciosos, la mayoría, porque la mayoría de los latinoamericanos estamos en una situación de atraso en muchos temas culturales. Entonces es importante, cuando vayamos a buscar un abogado, un psiquiatra, un psicólogo, saber quién es esa persona, averiguar acerca de su formación, acerca de sus opiniones en ciertos temas y qué experiencias ha tenido con personas con casos parecidos al mío. Es fundamental a la hora de buscar ayuda, entonces, súper afinado esa búsqueda. Otra cosa, salir del closet, señores, señoras, señoritas, señorites. Los secretos pesan, duelen, dan ansiedad, dan insomnio, dan depresión. Hay que decir la verdad. No restregarle la verdad obligando a alguien que no me la quiere escuchar, pero sí buscar esos espacios donde yo pueda contar mis verdades, donde yo tenga que dejar de fingir y pueda decir quién soy yo en realidad. Quién soy yo, qué busco yo y qué tengo yo para ofrecer como persona. Romper esos secretos eternos es muy sanador. Tiene su precio también, pero el precio vale la pena. Hay que salir del closet y estamos para apoyarles. Ese también es un consejo importante. Y saber hacerlo y saber cuándo hacerlo y saber con quién hacerlo. También todo esto tiene que tener ciertas sutilezas porque es un tema súper difícil cuando se comienza. Otra cosa, no tolerar bromas relacionadas con temas sexuales. No estar en grupos sociales donde la gente está hablando en un lenguaje violento en cuanto a lo sexual. Es súper difícil, pero no hay que estar en esos lugares ni con esa gente. Hay que tratar de ir cambiando de ambientes hasta llegar a un sitio donde yo sienta que las personas se parecen a mí en valores, que se parecen a mí en creencias, en proyectos, en la manera de ver a los demás. Entonces, pues les dejo estas recomendaciones. Lo individual, trabajar la autoimagen digna, conocer mis derechos y los de los demás, buscar un lugar seguro para vivir, donde haya gente sana para mí, para relacionarme, buscar ayuda sabiendo dónde la estoy buscando, salir del closet y no tolerar bromas con violencia sexual incluida, ni ningún tema que nos haga sentir discriminados. Espero que les haya podido servir y aquí quedo pendiente por si hay alguna duda, alguna pregunta o quieren hacer algún comentario. Un abrazo y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a usted, doctora. Por acá tenemos algunas preguntas de los participantes que han estado dejando en los comentarios. Les repito, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir acá en los comentarios y la doctora les estará respondiendo. Por acá tenemos... Ok. Lismar Freites, doctora, si me escucha. ¿Sí? Ok. Lismar Freite le pregunta, ¿qué piensa acerca de la tasa laboral de personas transexuales en Venezuela? Ok. Bueno, Lismar, te saludo. Gracias por participar. Difícil dar esta opinión porque en Venezuela no tenemos situación laboral digna para nadie prácticamente. No tenemos nóminas de empleados formales. Lo que te pueda decir, Lismar, es subjetivo. Subjetivamente pienso que hay discriminación, que la gente tiene que disfrazarse y tiene que fingir, y que la exclusión es lo que reina en los ambientes laborales en Venezuela, en muchos lugares. Sin embargo, no hay estadísticas, porque en Venezuela hace muchos años no llevamos estadísticas, no tenemos acceso a estadísticas porque no se llevan, y la situación laboral de nosotros es ahorita es imprecisa. Cualquiera trabaja en cualquier cosa o ni siquiera se sabe si están en el país o si pertenecen a una nómina. Pero subjetivamente te digo que la tasa laboral para personas de la comunidad LGBTI es limitada, es reducida, es baja, y las personas que están dentro de los sitios de trabajo, subjetivamente te puedo decir que son bastante víctimas de irrespeto y de maltrato.
Sí, y además creo que es una situación que se repite no solamente en Venezuela, sino en otros países de Latinoamérica. Las personas transexuales tienen muy pocas oportunidades a nivel laboral, e incluso en los estudios, así como lo mencionaba Sí, usted hace un momento. sí, sí, de hecho, nosotros cuando trabajamos en psicoterapia, Jan y los demás participantes, nosotros no tendemos a decirle qué hacer a un paciente, porque nosotros tenemos que acompañar la decisión de adulto de ese paciente y darle contención, no darle órdenes ni instrucciones. Pero en mi caso me ha pasado que me he visto en situaciones donde tengo que decir, mira, trata de buscar otra opción migratoria, por favor. Cuando en eso no debo yo interferir, pero se los he dicho. ¿Tú estás seguro que en esa ciudad tú vas a ser feliz en realidad? O sea, te puedo ofrecer el respeto que tú necesitas, porque también, eso también hay que revisarlo cuando uno toma decisiones migratorias. ¿Qué tanta tolerancia hay en ese lugar donde yo voy a estar trabajando o viviendo? ¿Y qué tanta ayuda puedo tener en caso de necesidad? Entonces sí hay cosas que en Latinoamérica es muy difícil, muy, muy, muy difícil este tema. De hecho, yo creo que de la parte, sacando Argentina, por ejemplo, que es un país bastante tolerante en algunas ciudades, yo creo, y Uruguay un poco, y Chile un poco, yo creo que lo que es Colombia, Perú, Ecuador, tienen temas de, de exclusión sexual, yo diría que mayores que las que llegamos a tener en Venezuela cuando teníamos trabajo normal, diría yo, pero bueno, ya eso es subjetivo también de mi parte. ¿Qué otra pregunta tienen? Entiendo. Doctora, ¿qué podrían hacer los médicos e incluso los estudiantes de medicina frente a una situación de violencia o de discriminación en contra de la comunidad LGBT? ¿Cuál sería nuestro aporte en estas situaciones? Ok, lo primero que debemos hacer el personal de salud formado o en formación es capacitarnos. Primero que tenemos que saber, empezar a incluir el lenguaje actualizado en temas de género, que no es fácil, no es fácil, la nomenclatura no es fácil, los colores no es fácil, los conceptos, pero hay que hacerlo nosotros mismos primero, capacitarnos. Segundo, nosotros tener una línea directa donde solicitar ayuda. Tener, por ejemplo, un médico general, tener profesionales de salud mental y algún tipo de ayuda legal donde podemos referir a un paciente. No podemos mandar a un paciente que haya sido víctima de discriminación a cualquier lugar en fiscalía, a cualquier lugar en CICPC, a cualquier prefectura, porque lo podemos hacer que sea retraumatizada esa persona al llegar y conseguirse un funcionario muchísimo más retrógrado e ignorante que la persona que lo maltrató, probablemente. Entonces, es importante que primero nos capacitemos y segundo tengamos a la mano las líneas de ayuda inmediatamente y saber a qué profesional le voy a remitir a mi paciente. Tener profesionales privados, particulares, los que tienen consultorios y bufetes de abogados, y tener también gente del sector público, que es muy escasa, pero hay que tenerla porque hay pacientes que no tienen acceso a ningún tipo de ayuda privada. Yo creo que son los principales temas que tenemos que hacer y también el personal de salud a buscar ayuda psicológica porque nosotros no es que seamos más sanos que los pacientes por el hecho de tener puesta la bata blanca. Hay que tenerlo en cuenta. La diferencia entre el paciente y el médico es quién tiene la bata puesta, quién tiene la llave del consultorio, más nada. Entonces también nosotros buscar ayuda en nuestros temas sexuales, en nuestros temas familiares, en nuestros temas de tolerancia, en nuestra historia de maltrato como víctimas y cuando hemos sido también injustos con los demás. El profesional de salud mental debe estar recibiendo ayuda, que casi siempre lo hacemos, pero también el médico general debe estar recibiendo ayuda psicológica porque también es un ser humano, también sufre y también hace sufrir a los demás. Entonces véanse como pacientes también, si tienen la oportunidad de hacerlo. Buenísimo, doctora. Bueno, entendemos que la mayoría de estas consecuencias mentales y psicológicas repercuten en la vida del individuo desde la adolescencia, ¿no? Cuando comienza a descubrir su identidad sexual. Nosotros como De la personal de salud, infancia, desde la desde la infancia. infancia, ok, nosotros como personal de salud podríamos hacer algún tipo de intervención en cuanto a los menores de edad que manifiesten deseos de suicidio o que no se sientan a gusto de acuerdo a lo que ellos sienten o perciben de su sexualidad. La intervención con los menores de edad, menos mal que lo preguntaste, es súper delicada. Muchas veces si la intervención del profesional no es adecuada, el menor de edad es retirado de la consulta médica, no volvemos a verlo nunca más, porque las personas de su familia se lo llevan, lo esconden de nosotros y lo maltratan por habernos contado a nosotros muchas cosas. Entonces es importante
que tengamos preparación para eso. Cuando nosotros nos estamos preparando en psicoterapia, en psiquiatría, tenemos literatura y docentes que nos enseñan las formas de intervención verbal, cómo decir ciertas frases, en qué momento decir ciertas frases. Y los que atienden niños son personal más especializado todavía, que de repente por querer ayudar podemos cometer una imprudencia y termina el niño siendo castigado en casa por haber dicho eso y fue retirado. Bueno, de eso hay cada caso, no sé si te puedo decir uno, de un niño que vi una vez y no lo volví a ver nunca más. Sí, sí, claro. Hay un niño que vi como 3 veces, lo llevaron a consulta por esa razón. Yo estaba trabajando con el niño en psicoterapia de apoyo y trabajando con dibujos y otras cosas, sin tratar de darle ningún tipo de veredicto ni ningún tipo de etiqueta a los padres para que pudiesen seguir llevándolo a la consulta y de vez en cuando veía a sus padres. Una vez el niño abrió una cajita de música que había en mi consultorio, era como un pianito, y el niño abrió la cajita de música y le dio vueltas a la bailarina y, y empezó a sonar la música. Solo bastó eso para que su mamá entrara y le dijera que ya le había dicho claramente que no podía jugar con esas cosas de niña y se lo llevó. Nunca más lo volvió a ver. En ese caso no fue una intervención mía, sino una espontaneidad que el niño tuvo en el consultorio por jugar con algo y eso bastó para que se lo llevaran para siempre. Ese niño ya había tenido ideas de suicidio y no estaba todavía definido en orientación, en identidad sexual, pero sí tenía como ciertas características no binarias y los papás solamente con la caja de música se lo llevaron. Ahora imagínense que uno se ponga en una escuela, en una comunidad, en un ambulatorio a hablar de estas cosas. Entonces lo más importante es tratar de captar ese paciente, de hablarle otras cosas, independientemente que diga o no diga algo relacionado con la sexualidad. Bueno, es importante a los papás decirle que sea un tema o el otro, el niño debería tener atención porque está durmiendo mal, porque está triste, sí, cosas generales, psicológicas, que no lo etiqueten para que el niño tenga la posibilidad o la niña tenga la posibilidad de llegar a nosotros y nosotros tratar de hacer la intervención. Siempre debe ser con especialistas cuando son menores de edad, porque ellos terminan siendo maltratadísimos en la casa muchas veces por habernos contado a nosotros cosas que son secretos de la familia y que a los extraños no se les puede decir. Entonces, bueno, con ellos delicadísimo. Sí, desde pequeños comienzan entonces a reprimir lo que sienten y Sí, lo que deberían manifestar. Por sí. acá el compañero Richard Ríos hace una mención que Uh-huh. considero muy importante y es que la misma comunidad LGBT es muy discriminatoria. Se maltratan visual, física, verbal, psicológica y gestualmente. Ante esta referencia que nos hace el compañero Richard, doctora eh, Ana Leda, ¿usted qué Uh-huh. podría recomendarle a la misma comunidad LGBT para evitar, ¿no?, que sigan siendo vistos así como discriminatorios dentro de ellos mismos incluso? Sí, 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 me encantó lo que dice Richard, te lo agradezco, Richard. Pasa, bueno, así como les dije que nosotros mismos a veces nos codificamos indignamente, también entre nosotros nos maltratamos horrible. Pasa, por ejemplo, cuando son temas de violencia de género en contra de la mujer, que la mayoría de los maltratos que nosotras recibimos son de otras mujeres. Y decimos, pero ¿cómo es posible? Si le ha pasado lo mismo que a mí, si es una mujer igual que yo, y me va a juzgar porque salí embarazada, me va a juzgar porque soy mujer y no me van a pagar más o no me van a pagar igual que a un hombre. O sea, la misma inconformidad con nosotros mismos nos lleva a ser altamente venenosos con nuestros iguales. Esa misma gente de la comunidad que está maltratando a su compañero es una persona que está enferma psicológicamente, es una persona que no está conforme con su propia imagen y que por proyección empieza a ver lo negativo en los demás y comienza a atacarlo. Igualito se hace. Si yo soy una persona miembro de la comunidad y otro miembro de la comunidad me está atacando a mí, yo igual tengo que tener mi autoimagen digna, igual tengo que saber mis derechos y exigirlos, así venga el maltrato de quien venga. Y buscar un lugar seguro y retirarme. No porque la persona tenga el mismo tipo de características de identidad o de orientación o de conducta sexual como el mío va a ser mi amigo. Nada que ver. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Donde yo me siento respetado, me siento querido, ahí estoy. Donde yo siento que me suman, ahí estoy. Y también defenderse de las mismas personas, miembros de la comunidad, totalmente.
porque es lo mismo, otro ser humano, igualito, atacando a otro, que ni siquiera se ha tratado de buscar ayuda para sí mismo. Y tampoco uno puede pretender ir a salvar a los demás hasta que uno no se sienta bien. Entonces, primero ocuparnos de nosotros y luego ocuparnos de ayudar a los demás y garantizarnos un lugar seguro para todos. Si esa persona me maltrata, no es parte de mi lugar seguro. Y le exijo los derechos también y me largo y no tengo relación con esa persona, independientemente de lo que puedan pensar. Es mi opinión. Buenísimo, doctora. Bueno, por acá le dan las gracias por la videoconferencia, que estuvo bastante nutritiva, comentan aquí los participantes. Heidi nos deja una pregunta que es acerca de lo afectado que se vio a la población después que comenzó la pandemia a nivel laboral y que esto los llevó a muchas personas a entrar en cuadros depresivos que incluso terminaron en el suicidio. Eh, con respecto a esto, yo le pregunto qué opina usted en caso de estas personas. Ok, bueno, fíjense que lo hablábamos hace ratico. Gracias, Heidi, por la pregunta. Te envío un saludo. Pasa también esto. Fíjense que si en la pandemia y lo asociado con la pandemia, el confinamiento, el quiebre económico, la detención de la socialización y de la posibilidad de trabajo y estudio, deprimió a las personas. Ahora, si estamos hablando de personas que tienen un riesgo de deprimirse 6 veces mayor al de la población general, porque ya tienen temas propios para deprimirse, porque ya se sienten discriminados antes de la pandemia, imagínense ahora esto. Y muchas veces esa misma autoimagen pobre, destruida, que sentimos cuando tenemos depresión, eso poca cosa que uno se siente por debajo de los demás, como discapacitado mental, como minusválido, como una cosa tan horrible que se siente con la depresión. Eso mismo hace que nosotros permitamos el maltrato y permitamos el abuso porque no sentimos que somos merecedores de respeto. Entonces es fundamental que nosotros tratemos de solucionar nuestro sufrimiento mental porque eso puede abrir una cadena a que como yo me siento mal conmigo misma, empiece a permitir que me maltraten los demás y me falten el respeto. Y muchas veces hasta buscando oportunidades laborales, terminamos siendo abusados en redes sociales, terminamos siendo abusados en ambientes donde estamos buscando oportunidades. Y deprimidos nos defendemos mucho menos, somos mucho más débiles. Y solitarios somos más débiles también. Y doctora. Bueno, por acá Camila 3 Sierra, agradece también su presentación. Ella nos comenta que ella es orientadora y que muchas veces los mismos colegas son quienes discriminan. Esto me parece muy importante en la parte que usted nos comentaba hace un momento, acerca de que las primeras señales se reconocían en las escuelas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en esas escuelas donde son los profesores, los maestros, los orientadores quienes, en lugar de apoyar, también apoyan lo que es la discriminación hacia los pequeños? Sí, lamentablemente las personas ignorantes terminan siendo mucho más violentas. Lamentablemente, pues la profe Camila ya tendrá su experiencia con sus compañeros, estará haciendo su parte, igual que yo, igual que nosotros. Y lo importante en esto, profe Camila, es tratar de capacitarnos, invitar a esos compañeros a que escuchen charlas, conferencias, a que hagan cursos, así sea para tener una credencial, así sea para meterlo al currículo, pero de tanto que uno va escuchando los temas de tolerancia y de respeto, que uno va terminando haciendo ese cambio. Y muchas veces es más sencillo cuando la persona ha sido víctima de algún tipo de exclusión, así sea por otra razón no sexual, que pueda entender lo que está haciendo cuando trata a los demás. Muchas veces cuando les explicamos a los colegas, en el caso de Camila, a los orientadores, en el caso mío, a los médicos, lo que implica una palabra mal puesta en un mal momento, que puede hacer que una persona termine consumando un suicidio. Muchas veces la gente no cambia su forma de pensar, pero sí deja de ser violento cuando habla. Eso ya es un paso, ya eso es algo. Y las personas que trabajamos en estas cosas de orientación y de salud y de psicología y todas estas cosas, pues somos personas que somos como con ciertas rarezas, con ciertos golpes, con ciertas historias de familia rara, y por eso nos llaman la atención estas cositas. Entonces siempre la idea es tratar de que la gente mientras más se capacite, más tolerante se vuelve porque es un poquito más
entendida en el tema. Esto es lento, esto es una lucha, van a ser un montón de décadas, Camila, muchachos. Vamos a tener que echarle trabajo, porque son un montón de décadas lo que nos queda por delante a nosotros y a los que estamos formando nosotros para poder llegar a respetarnos y a convivir. Todo esto es un trabajo permanente. Y el bullying casi siempre comienza, casi siempre no, muchas veces comienza por el docente, por algún tipo de palabra mal puesta. Muchas veces también en la casa. En la casa a veces hay una persona maltratada porque uno de los adultos puso una palabra mal en algún momento y de ahí comienza todo. Pero bueno, los que tenemos cierta autoridad para hablar frente a los demás, ¿sí? Los que somos líderes sociales, educadores, trabajadores de salud, estudiantes de medicina, trabajadores comunitarios, trabajadores sociales, trabajadores religiosos, los que tenemos cierto liderazgo en la comunidad, tenemos la obligación de capacitarnos y de respetar a los demás y cambiar conceptos independientemente que nos gusten o no, nos parezcan o no. Porque aquí no estamos predicando verdades personales, aquí estamos respetando las verdades de los demás. Y mucha gente lo que quiere es llegar a imponer sus conceptos en la calle y eso no funciona así. Entonces la idea es, bueno, paso a paso de hormiguita, uno por uno, tratar de ir cambiando conciencia o al menos de sembrarle la duda. Si una persona viene a una charla y es súper rígida y súper cuadrada con sus conceptos, pero se va al menos dudando un poco, eso se hizo el trabajo. Una vez hablaba yo con un médico bastante mayor. Yo tengo 40 años, el médico debe estar cerca de 70. Y es de esa época donde la homosexualidad estaba en los manuales de clasificación como patología. Y me estaba argumentando todo eso. Y yo le dije, doctor, lo que pasa es que usted me está hablando de lo que usted le enseñaron en la universidad. Yo a usted le estoy hablando de amor. No estamos hablando de lo mismo. Se quedó como que desarmado. Sí, pero no sé qué, yo no es que yo no le estoy hablando a usted de algo sexual físico, yo le estoy hablando de que cuando las almas se conectan y se enamoran, esos temas están de más. De repente es que usted sabe mucho de esos manuales de esos años, pero no sabe mucho de amor. Ojalá que antes que se jubile y termine sus cosas, aprenda un poquito más acerca del amor entre las personas. Yo no me puse brava, yo no le grité, yo no le dije intolerante, salvaje, simplemente le hablé con más sutileza de la que él entendía el tema. Yo estoy segura que yo le sembré la duda a ese doctor. Estoy segura que él se quedó con ese tema. Porque yo no fui violenta, yo no se lo restregué en la cara, ni le saqué las nuevas publicaciones, no, yo le dije fue eso. Y yo siento por su mirada que algo le hice. Entonces de repente esas sutilezas pueden servirnos en algunos momentos, en otros momentos pues sacar los artículos y mostrarlos, en otros hablar de casos de nuestros pacientes para que la gente se dé cuenta que son cosas que en realidad están pasando, hay que buscar la manera, en eso estamos. Sí. Y qué bueno que fue así. Me parece una excelente manera de responderle a un profesional que, como usted dice, recibe un tipo de educación diferente. Y esto lo vemos también en muchos hogares donde muchos padres, abuelos, se han acostumbrado y fueron educados con una doctrina totalmente diferente que no aceptaba ningún tipo de diversidad sexual. Y hoy en día, bueno, esa falta de educación es lo que nos ha llevado a tanta discriminación en estos temas. Claro, es que es muy difícil, son muchos cambios para muy poco tiempo. O sea, por ejemplo, mi abuela es una persona, mis abuelas se casaron con unos señores que apenas conocían, imagínense. O sea, de ahí a que esas personas entiendan el amor y entiendan el amor diverso, nada, tendrían que volver a nacer. Al menos Sí, las es mías difícil. no van para ningún lado. Entonces es muy difícil porque es mucho material para muy poco tiempo. Pero ahí vamos, estamos en eso. Va. Por acá Alexandra pregunta, ¿cómo podemos ayudar a alguien que no quiere recibir ayuda? Quien se encierra en sí mismo luego de pasar por discriminación largo tiempo. ¿Cómo podemos actuar para ayudarlo? Es difícil ayudar a alguien que no desea recibir ayuda. Muchas veces si yo considero que alguien debe ir a recibir ayuda y le presiono, lo estoy maltratando. Sí, es como que alguno de ustedes venga a tomar un café conmigo recreativamente y me eche un cuento de la pareja y yo le diga, mira, es una relación netamente codependiente donde la pongas. Es una falta de respeto que yo haga eso. Pues yo no estoy en mi consulta. Entonces igualito pasa si nosotros tenemos que agarrar a alguien y decirle que debe buscar ayuda por esto y por esto. No, decirle, mira, yo estoy para ti. ¿Oíste, Alexandra? Gracias por la pregunta, porque eso pasa muchísimo. Decirle, yo estoy para escucharte. El día que tú quieras buscar ayuda, yo voy contigo. O el día que tú quieras hablar, yo te escucho. Igualito, pues, si ya la persona pasa por una crisis
que pone en riesgo su vida, que hay ideas de suicidio, que pierde lucidez mental por alguna cosa, pues ahí sí la persona no tiene mucha capacidad de juicio para decidir y hay que decidir por ellos, es diferente. Ahí sí intervenimos, pero si voluntariamente decide no pedir ayuda, lo mejor es decirle que estamos ahí para escucharle, que estamos ahí para apoyarle y que nosotros sí hemos buscado ayuda y que nos ha ido bien y que para todos nos sirve lo mismo. De hecho, algunas personas obtienen buenos resultados cuando van a psicoterapia. Algunas personas no, algunas personas tienen buenos resultados con cierto tipo de lectura, otras personas con la meditación, otras personas con ejercicios al aire libre, con yoga, trotando, manejando la bicicleta, otras personas sentados en una banquita de una iglesia. Nosotros somos todos diferentes y cuando nos sentimos mal tenemos que buscar una ayuda que se parezca a nuestro sistema de creencias, que sea congruente con nosotros. En mi caso, cuando yo me he sentido muy mal, hago todo, voy a psicoterapia, hago yoga, voy al gimnasio, hablo con los amigos, me pongo a llorar, me pongo a leer, me hago acupuntura, me hago masajes y no sé si la mezcla de todas me funciona, pero yo hago todo. Entonces, en mi caso, como paciente de psicoterapia, tengo 11 años yendo yo a la consulta como un paciente y me ha funcionado, pero para todo el mundo no funciona. Entonces, cada uno que busque la manera de una ayuda saludable que se parezca a su forma de ser, es maravilloso. Si de repente hablar y contarle a los demás no le sirve, que no lo haga, pero que busque meditar, que busque leer la experiencia de otro, que busque tutoriales en internet de profesionales certificados que conozcan ellos su procedencia y su formación académica. De algún modo se tiene que mejorar la persona, hay que decirle que hay otras opciones y que estamos ahí para apoyarle. Y también pues si tenemos esa insistencia de estar llevando a los demás para el terapeuta, vamos nosotros. Porque si yo estoy empeñada en llevar a los demás, yo debería ir también a que me miren a mí, a ver por qué soy tan pendiente del sufrimiento de los demás y de repente descuidé un poquito el mío. A veces nos pasa mirar también esa parte. Buenísimo. Por acá Camila nos deja otra pregunta y es muy interesante porque ella pregunta cómo le podemos explicar a los niños estos temas de la transexualidad, ¿no? En el caso de las escuelas, en el caso también de los padres, ¿cómo explicarle este tema a un niño? Depende, yo creo que si ahorita pues no estamos asistiendo a la escuela, ¿no? En Venezuela, pero depende en qué circunstancias ocurra. Porque si ocurre algún tipo de situación de maltrato escolar, de acoso, de bullying, hay que hablarle al grupo completo acerca del respeto de las demás personas en todo tipo de temas. No decir respeten a fulanito porque fulanito no, porque también lo estamos exponiendo. Entonces tenemos que hablar en general de temas sexuales, hablar en general de temas de la salud, de temas del respeto por los demás, que las personas igualito todas cabemos en este mundo y no estar clasificando a nadie, porque es muy delicado que de repente venga un orientador y por hacer un aporte explique esto y los papás lleguen a decir que eso no estaba en el programa y se puso a hablar pornografía, porque lo hacen. Entonces es súper importante también saber frente a quiénes estamos. De repente hablar con los papás primero para ver qué temas de tipo sexual los papás les parece prioritario comenzar a tratar. Tratar de que los papás sientan que ellos participaron en lo que nosotros estamos haciendo como una intervención docente en el momento. Porque si no van a llegar a la casa a contar una cosa, llegan los papás a atacar al orientador. Entonces es súper delicado. Siempre guiarse por lo que esté pasando en el momento. Si pasa algún fenómeno de maltrato, hay que hablarle a todos acerca de eso. Perdonen el ruido de fondo, que creo que hay unos niños por ahí, niños ahí sin escuela, jugando en una cancha, así que hay que dejarlos. Es importante esto. Si ocurre un fenómeno, por ejemplo, si ocurre un intento o un suicidio consumado en un colegio, hay que hacer intervención a todos los años, a todos los grados, a todos los docentes, a todos los niños y los papás, porque eso se puede desencadenar como un efecto dominó y agarrar una ola de suicidios. Igual, si ocurre un fenómeno de bullying, de maltrato, de acoso, hablar del respeto en general, de la tolerancia en general, de que las cosas sexuales manifiestas son más de adultos que de niños, sin embargo, de niños no tenemos que clasificarnos de ninguna manera. También tenemos esos temas que en la escuela nos clasifican, ¿no? Me acuerdo que yo odiaba ponerme esa falda, porque no me podía montar en los muros, ni me podía sentar con las piernas separadas. Entonces, si nos pudiésemos vestir igual, si pudiésemos hacer la fila todos revueltos para entrar al salón, si nos dejaran de clasificar un poquito los mismos profesores y el sistema educativo, seríamos diferentes.
Pero entonces tenemos que tener las niñas el pelo largo y los niños pantalón, y, es muy difícil. Son muchísimas décadas de cosas. Pero bueno, la profe Camila como que con calma y que lo haga de acuerdo al contexto y que se vaya generando una necesidad. Entonces la trabaje con los padres y que de los padres surja la iniciativa para que no la vayan a malinterpretar y la vayan a atacar. A ver cómo sale. Y lo que sea, pues que llame a los profesionales de salud mental de la parte médica y de la parte legal también para que le aporten un poquito de información, aparte de lo que ella tiene de su experiencia como docente y orientador. En equipo de repente es más fácil también. Buenísimo. Por acá tenemos otra pregunta de Saraí Ángel. Ella nos comenta, sabemos que hay personas en la comunidad LGBT que prefieren pasar situaciones difíciles solas, ya sea el bullying u otra situación. ¿Cómo podemos identificar estas situaciones para así ayudarlas? Ok, Saraí, gracias por la pregunta. Hay personas de la comunidad LGBT y hay personas no de la comunidad LGBT, sino de la población general, que también prefieren pasar su sufrimiento solas. Hay personas que necesitan aislarse, que necesitan ciertos ratos a solas, hay gente más introvertida. Hay personas que no les gusta contar sus cosas. Simplemente saber que si hay una persona que es solitaria, pero que es mi amiga, esa persona podría solamente con mi presencia, sin tener que contarme todo, sentirse un poco mejor. Y siempre la gente que es más callada, que es más discreta, tratar de que si ellos nos eligen a nosotros para contarnos cómo se sienten, respetar eso al máximo, tener como un secreto de confesión prácticamente, porque si la persona no tiene fluidez verbal ni tampoco es tan comunicativa y nos decidió contar, debe haberle costado muchísimo. Entonces ir a divulgarlo, así sea con buena intención, le puede hacer sentir muy mal a esa persona y alejarse de nosotros y queda más solo todavía. Entonces siempre hacerle saber a esos amigos, a esos familiares, que estamos ahí para ayudar, que estamos ahí para escuchar o para acompañar en silencio simplemente. Buenísimo. Bueno, muchachos, ya con esta última pregunta culmina lo que es la ronda de preguntas y respuestas. La palabra clave que deben responder para rellenar el registro de asistencia y así recibir el certificado es diversidad. Les repito, la palabra clave para el registro de asistencia, el cual va a ser enviado por los grupos de WhatsApp, es diversidad. Y bueno, desde aquí, desde la Universidad de Carabobo, sede Valencia, le damos las gracias a todos por participar. Especialmente agradecemos a la doctora, quien nos estuvo acompañando el día de hoy, dando esta ponencia, esta videoconferencia tan interesante acerca de las consecuencias mentales de la diversidad sexual. El día de hoy, 25 de junio, el que celebramos a nivel mundial lo que es la diversidad sexual. Doctora, de verdad, muchísimas gracias. Desde acá, desde el Comité Permanente de Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad de Carabobo, le extendemos el agradecimiento eternamente y esperamos que nos pueda acompañar en próximas actividades. Gracias a ustedes, yo encantadísima también de participar en lo que pueda ayudar. Eso fue lo que juré hacer el resto de mi vida, así que sigo pendiente y sigo dispuesta a hacerlo. Gracias por su atención, gracias por organizar este tipo de eventos y bueno, feliz día de la diversidad a quienes estén celebrando su día el día de hoy. Un abrazo, me despido, saludos a todos.